Estamos aquí en cabina con Fernando Tuesta Soldevilla, quien en un momento reciente de nuestra historia fue presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Se hicieron una serie de propuestas. Ha pasado muchísimo desde entonces hasta que llegamos a este punto, en donde nuevamente estamos a punto de ir a nuevas elecciones y se habla de una reforma política. ¿Será viable este adelanto de elecciones con reformas mínimas? Buenos días. Buenos días, Mabel, Fernando. Buenos días. Yo, después de la actuación del Congreso, yo podía pensar que no lo aprobarían, pero no con una votación afirmativa tan baja. 49. Eso me ha llevado a pensar de que es muy difícil que lleguen a esos 87, porque creo que en el Congreso hay fuerzas políticas que no quieren adelanto de elecciones. Y no lo quieren porque ese era el sentir del Parlamento hasta hace poquísimas semanas. Ni el gobierno ni el Parlamento lo querían. Ahora se ven obligados, algunos de manera responsable, aceptando una situación tan especial, pero creo que otros sectores o congresistas de manera individual están haciendo lo que hacen. Llegar a 49 es realmente un escándalo en medio de lo que ustedes ya han señalado, ¿no? En consecuencia, yo creo que es casi imposible o muy difícil llevar adelante elecciones con la otra necesidad que es reforma política y abrir la oferta además electoral, porque esas eran las otras dos necesidades para abordar este próximo proceso electoral. Yo creo que la elección del 24 sería lo ideal en términos de tiempo, habría tiempo para todo. Tal como inicialmente lo propuso la presidenta Dina Boluarte. Así como también han propuesto al interior del Congreso. Yo creo que a estas alturas esto es inviable. Yo creo que la ciudadanía... ¿Que tengan elecciones en abril del 24? Yo creo que mientras más, alargado es el tiempo, más complicado lo es. Pero además yo creo que la ciudadanía toda, incluidos nosotros, lo que esperamos es una fecha cierta. Fecha cierta. ¿Cuándo son las elecciones? Yo creo que en ese momento puede haber, una bajada de la tensión. Ahora bien, es que hay que entender dos cosas. Acá el factor principal es el factor tiempo. Ese es el factor principal. Entonces, si eso es así, hay que hacer las elecciones el próximo año. Pero cuando muchos dicen que hacer las elecciones, ¿qué elecciones? ¿Primera o segunda vuelta? Entonces, si el próximo año hay transferencia, del poder en diciembre, las elecciones, lo más cercano de diciembre, segunda vuelta, hipotética y probablemente segura, dado el fraccionamiento, segunda vuelta sería en noviembre. Pero ojo, eso ya es incluso riesgoso. ¿Por qué? El 6 de junio del año pasado se hizo la segunda vuelta. ¿Cuándo se entregaron los resultados? 10 días antes. 10 días antes. Claro. Entonces, 28, se ocurre eso en esta nueva oportunidad porque utilizaron todos los recursos para alargar, o recursos que están efectivamente en la ley. Entonces, y si no les gusta fraude, fraude. Podrían reventar el cronograma. Ya, ese es entre primera y segunda. También lo podrían reventar entre primera y segunda. Entonces tienes que colocar lo más, cercano la primera. Estamos hablando de octubre, septiembre. Si es así, ya no puedes hacer elecciones primarias. No las puedes hacer. Eso entonces, parece claro que se va a sacrificar, ¿no? Una vez más. Ese es algo que, entre las personas que tanto insistió y además es ley, las primarias, no habría tiempo. Pero a su vez, yo creo sumamente importante no engañarnos ni engañar a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? En dos oportunidades se suplantaron, sobre pretexto de COVID, las primarias, que son un diseño especial, y se entregó las llamadas internas. ¿Qué las internas? Que parece teóricamente sensato. Solo participan los militantes de los partidos para la selección de candidatos. Bueno, eso ha sido un fracaso y, discúlpenme el término, una farsa. Porque
solamente participaron el 8% en modalidades donde hay una concentración de la decisión de los dirigentes de los partidos. Si las primarias trataban de resolver ese problema, no engañemos, porque eso implica, sí, efectos en el cronograma y gasto en el erario público por gusto. 8% de la participación de los militantes de los partidos en conjunto es que acá ocurre algo. Y ese eso, algo algunos partidos más que otros. En algunos se han contado con los dedos de la mano. Por supuesto. Tenemos que ir a una pausa, Fernando Tuesta, después de la cual nos va a decir si usted cree que hay que renunciar por lo menos por esta vez a esas elecciones primarias y cuánto tiempo permite ahorrar si así fuese. Retomamos nuestra conversación con el especialista en temas electorales y políticos, Fernando Tuesta, después de oír a los anunciantes de RPP. Con Fernando Tuesta, politólogo, que nos está explicando a ver cuál es la mejor solución y sobre todo la más realista, ¿no? Para que se dé fin a esta situación crítica y hoy el Congreso tiene que decidir. Y tenías una pregunta pendiente, Fernando. Bueno, sí, si es que da por, digamos, eliminada para esta vez la posibilidad de que se hagan elecciones primarias, tal y como prescribe la ley. Yo creo que no se debe suspender nuevamente la primaria, es el gran sacrificio, dado el tiempo, pero tampoco se pueden hacer estas fracasadas, y digo de verdad, innecesarias, internas de los partidos. Que hagan lo que siempre han hecho antes los partidos, presentan su lista hasta una determinada fecha, con paridad de alternancia, ellos se responsabilizan. No se puede hacer esto. Pero además, yo creo lo siguiente, si es que se asume el mando en diciembre, habría que también suspender el artículo de la Constitución que señala que el presidente de la República, la presidenta, asume el 28 de julio del año de la elección. Claro. Pero si es que no hacemos reformas, porque tampoco hay tiempo, voy a decir algunas que son modificaciones legales, procedimentales, pero no reformas, entonces creo, y este es algo que hay que pensarlo bien, y también lo debería hacer el Parlamento, esta elección debería completar el 2026. Porque si terminamos con este tipo de elección apurada, sin reformas, 2 años y medio de gobierno, que nos da tiempo para preparar el camino para que el 2026 empecemos de nuevo el ciclo de los 5 años. Porque creo que vamos a entrar en un resultado electoral con representación que no va a gustar. Y vamos a seguir exactamente lo mismo, porque van a nacer de unas reglas de juego que no permiten mejoras sustantivas. Miren ustedes, si hoy se convocara elecciones, es casi seguro que solo se presentarían los 10 del Parlamento. Los mismos. Los mismos. Hay algunos que se han inscrito entre tanto o que están a punto de hacerlo, ¿no? Dos. Están Hay inscritos. 15 en proceso, pero si digo, hoy día lo convocas, no, los 15 no van a entrar. No, hoy no, pero si se convoca será dentro de algunas semanas, por lo menos. Pero cuando digo están en proceso, algunas quiere decir que cuando dicen en proceso no es que todas van a entrar. Y acá viene el otro tema, y que difícil que se recuerde o se entiende. Se abre la oferta electoral, pero a su vez tienes que tener esta carrera de obstáculos. No es que todos llegan al Parlamento. Y por eso es que las primarias eran importantes, porque las primarias tenían un umbral. Si todos se presentaban, los que están en proceso, serían 27 partidos. El primer umbral de las primarias, ahí descartabas. El segundo umbral, ya para ingresar al Parlamento. Y allí sí había que reajustar, que el umbral es 5% y 5 congresistas. No aquello de, porque la norma fue mal hecha, mal escrita. Y tenemos, en el caso del Partido Morado, más allá del Partido Morado puede ocurrir en otros casos también, que con 3 ingresan al Parlamento, cuando para que sea bancada necesita 5. Creo, por eso que estamos en una circunstancia excepcional, y por lo tanto las decisiones tienen que ser excepcionales. ¿Cuáles deben ser esas? Porque por ejemplo, nos ha dado explicaciones en torno a varios temas, pero queremos saber, ¿qué le parece a usted que es viable hacer en el tiempo corto que tenemos? En términos de reforma, que la elección parlamentaria sea en la segunda vuelta, que hace años estamos proponiendo en la segunda vuelta presidencial. Es importante. 2, de manera explícita, no al voto preferencial, que ha ocasionado tantos problemas.
Eso me parece vital. En términos procedimentales, lo que hay que hacer, eso sí, sí o sí, si no, no hay elecciones, bueno, si no, dificulta, tienes que suspender la norma que señala que un año antes no puedes modificar las reglas electorales. Si no suspendes esa norma, ¿no? Porque ya estamos a un año de diciembre del próximo año. Claro, claro. Además, no, pero además desde la convocatoria. Sí. Desde la convocatoria. 2, tienes que suspender la norma que señala que para ser candidato tienes que estar inscrito en ese partido un año antes. No, pues no se podría. Si es que es así, solo podrían postular los militantes de los partidos que están inscritos, ¿no? Hay varias, repito, artículos procedimentales. Reforma, que quiere decir ya aspectos sustantivos de las reglas de juego electorales, pero además de las instituciones, no hay tiempo. Es por eso yo creo... Reelección, por ejemplo, hay que descartarlo también. Yo estoy de acuerdo con la reelección parlamentaria, estoy de acuerdo con la bicameralidad, estoy de acuerdo con muchas cosas, imaginarán ustedes, en la propuesta nuestra, que en donde el 70% no se aprobó, yo quisiera que así sea. ¿Qué más? Pero la situación en el país no da para más. No da para más. Y aquí ya, para concluir, ¿qué sucede si es que finalmente no se ponen de acuerdo? Porque hay grupos que van a continuar con el tema de la Asamblea Constituyente, otros tienen sus propias agendas, otros simplemente se quieren quedar. ¿Qué pasa si no se llega y esta es una constante y la tensión se sigue generando en el Congreso de la República? Bueno, si no se ponen de acuerdo y no hay adelanto de elecciones, el país va a explotar más de lo que ya está explotando. No veo salida porque si hay algo que une a todos, es adelanto de elecciones. Además ya por las encuestas mismas. Ese es un punto. Pero ¿qué pasa si no se llega a modificar la Constitución en 2 legislaturas de 87? Si el día de hoy hay una propuesta de reconsideración, pero más o menos articulada en los plazos que estamos hablando, no se llega a los 87, pero sí se superó los 66, se puede convocar un referéndum. Se tendría que convocar en realidad... ¿Cuánto tiempo toma el referéndum? ¿Cuánto tiempo toma organizarlo y convocarlo? Ya, mire, la vez anterior... Con Vizcarra. Sí, fue en el mes de octubre y se hizo en diciembre. Un par de meses. Pero acá viene el tema. Estaba todo el aparato electoral montado porque eran elecciones regionales y municipales. Es verdad. Hoy todo está desarticulado. Tienes que empezar de nuevo. Es algo que no se entiende. Dicen, por ejemplo, ¿y por qué no se hace en 4 meses? ¿Por qué en la época de la transición del 2000 se hicieron en 4 meses? Sí, yo fui testigo. Es más, yo dirigí la OMP en aquella oportunidad. 4 meses lo hicimos. ¿Pero qué había? No había ley de partidos, no había primarias, internas, no había un montón de artículos que hoy día sobrecargan la regulación. No se puede hacer. Quien plantea hacer elecciones en 4 meses está engañando o desconoce. Y este es el punto primero. Perdón, un punto o sea, no además. Puede haber referendos si queremos hacer elecciones es que, antes de abril del año 24. Es que si no se llega a 87, pero supera los 66, se puede convocar a referéndum. Sí. Allí la ciudadanía decide, pero referéndum marzo, abril, con lo que si quieres hacer la transferencia, esto se acorta, con las justas, todos tendrían que hacer el esfuerzo porque no suceda lo del año pasado. Porque tú puedes interponer legalmente, o sea, reventar sobre pedido de nulidad, tachas, impugnaciones. Y nuevamente todo. esa cuestión de ilegitimidad, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces... Fernando Tuesta, tomamos nota de la gravedad de los conflictos y desafíos. Esperemos que el Congreso haya una solución sabia y desprendida a un tema del cual tiene mucho que ver naturalmente el clima de tensión que nuestro país vive. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenos días. A ver, nos vamos a una pausa. Son las 8:30, escuchamos la actualización de los titulares y volvemos.